Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:33. Hay muchas materias que tienen que ver con el funcionamiento del Ministerio de Bienes Nacionales. Algunas más contingentes, otras de mayor alcance en términos de la reflexión más estructural. Y para conversar sobre ellas queremos agradecer la presencia en nuestro estudio del Ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Hola, Patricio Laconi, buenos días. Bueno, entremos inmediatamente en materia. Pues hay un primer tema que es bien habitual en los veranos, para quienes van a veranear a las playas, a los lagos, que es el famoso tema del acceso, ¿no? Sí. ¿Cómo están viendo este asunto? Porque no hay verano en el que no haya polémica respecto a este asunto. Sí. Es cierto, y esas polémicas hacen bien en el sentido de que le permiten al Ministerio tomar conocimiento de situaciones donde tiene que actuar para fijar el acceso libre a playas de mar, río y lago, que en Chile es un derecho. Quiero dejar eso bien claro porque las playas son bienes nacionales de uso público. Eso significa que no tienen dueño, no pueden tener dueño. Los bienes nacionales son de dos tipos, son fiscales o son de uso público. ¿Ya? Los fiscales nos pertenecen a todo, pero su uso lo determina el Estado conforme al interés público. Los de uso público son de todos y para todos, son disfrutables por todos. Y las playas, que es la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente entre la línea más alta y la línea más baja de marea, es pública, es para el uso de todos. Así se define, no es por Así cantidad de metros ni... Ya, no, así se define. Por lo tanto, en el tiempo, en un largo plazo, puede ir cambiando. Sí. Pero es un bien nacional de uso público y también el cuerpo de agua al que te permite acceder la playa, sea un mar, o un agua terrestre, digamos, río o lago. Y el Ministerio de Bienes Nacionales es el encargado de garantizar que los accesos sean libres, ¿ya? La Armada, a través de las gobernaciones marítimas y las capitanías de puertos, es la que fiscaliza lo que pasa en la playa y en el agua. Pero el Ministerio de Bienes Nacionales es el que fija los accesos. Y los accesos, bueno, en este gobierno hemos avanzado bastante. De los 73 accesos que se han fijado desde que el Estado tiene esta facultad del año 84, el 25% de todos esos accesos se han fijado en los primeros 3 años del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y estamos trabajando en fijar muchos más. Tenemos cerca del doble de esos accesos en etapas bien avanzadas. Entonces creo que muy responsablemente puedo decir que este es ya el gobierno que más accesos ha fijado, porque también es una cuestión de convicción, de voluntad. No solamente de recursos, sino que de atreverse a plantearle a los privados, a los propietarios de terrenos colindantes, que tienen que por ley permitir el acceso a todas las personas a disfrutar las playas que son de todo. Y esto es súper importante en el verano porque, pucha, dan ganas de disfrutar nuestro país. Es tan bonito, tenemos tanta costa y esto es gratis. Entonces el Ministerio de Bienes Nacionales ha ejercido este rol de manera bien estricta, bien enérgica en nuestro gobierno. De hecho, nuestra capacidad de fiscalización aumentó. Recibimos el Ministerio con 41 fiscalizadores. Piensen que hay regiones donde más del 90% del territorio es fiscal. Entonces son fiscalizadores que hacen una tremenda pega. No solamente en playas, o sea, de hecho fiscalizando inmuebles fiscales, etc. Y hemos aumentado en 24 a los fiscalizadores, tenemos 65 ya. Y eso nos permite estar mucho más presentes en el territorio, constatando si efectivamente las denuncias que se hacen son admisibles, son ciertas, y ahí iniciar el proceso de fijación. Ministro, yo me hago mucho la pregunta, no me ha pasado nunca toparme con una persona que me diga esta es mi playa o este es mi lago, pero pasa mucho que uno reconoce como esos el caballero videos. aquel, dices tú. Claro, como Con el la mano caballero en el aquel, pecho. con la mano en el pecho, sí. Pero es muy viral en redes sociales ese tipo de videos y cuesta entender cuál es el límite. Se vuelve difuso de alguna forma, porque hay casas que están cerca de playas, de lagos, etcétera, y esas personas terminan pensando que son suyos en el fondo. ¿Cómo como ciudadano común y corriente yo puedo decir, oiga, no, esta es la ley, esta me dice que yo puedo pasar por aquí libremente, etcétera? ¿Cómo me defiendo frente a eso? Y al mismo tiempo, ¿cómo conozco los límites? Que de alguna forma, cuando una casa está tan cerca de una playa, de un lago, etcétera, se vuelve difuso de alguna manera. Sí, mira. Por definición, todas las playas son públicas, ¿ya? Y también ninguna playa debiera carecer de un acceso público. Pero hay situaciones muy específicas en las que existen títulos de dominio tan antiguos que le otorgan a algunos propietarios la propiedad hasta el inicio del cuerpo de agua. Pero son casos muy especiales.
Ya títulos muy antiguos que dice la propiedad del señor o señora llega hasta donde empieza el lago o donde empieza el mar. En el sur se da mucho eso. Pero son situaciones muy particulares. Pero el cuerpo de agua siempre es un bien nacional de uso público. Entonces, nadie te puede echar de una playa. Tiene que ser una situación muy rara para que efectivamente el propietario sea propietario de una playa. 2, del cuerpo de agua tampoco, porque son de uso público. Y si no hay un acceso fijado a la playa, pero tú llegas por el agua, nadie te puede echar. ¿Ya? Lo que le pasó a Patricia López hace poco, o lo que pasó en ese caso del caballero que se ponía la mano en el pecho y trataba muy mal a estas personas que llegaron a una playa en la que se tenía acceso, pero la estaban echando de la playa. Ahí eso no se puede hacer. Entonces ahí las personas tienen que denunciar. Si alguien la está echando de la playa, denunciar, bueno, primero con Carabineros. Ahí nosotros nos coordinamos con la Armada para que se haga una fiscalización o nosotros mismos. Pero las personas tienen que saber que no hay dueños de playas en Chile. Eso no existe. Las playas son de todos. Entonces yo recomiendo que se actúe. Muchas veces los propietarios a veces son muy agresivos también. Entonces obviamente hay que evitar pasarlo mal. Uno va a la playa a pasarlo bien. Ya, y denunciar al Ministerio de Bienes Nacionales. Ya, ¿cómo se denuncia, ministro? En bienesnacionales.cl tú entras y el primer banner con el que te vas a encontrar es un banner que te permite acceder a un formulario para denunciar. Y allí se identifican 6 situaciones que permiten que tu denuncia sea admisible. Que estén cobrando por un acceso, que no exista acceso, que un acceso esté en mal estado o cerrado de manera bruja, que haya un tercero impidiendo el cierre, y en esas situaciones tú eliges cuál de estas situaciones te estás encontrando, y lo que vas a iniciar va a ser una denuncia que nosotros como ministerio desde el año pasado, de hecho, estamos obligados a comunicarte cómo le fue a tu denuncia. O sea, no vas a quedar en el aire. Nos vamos a comunicar contigo, te vamos a decir, mira, tu denuncia fue admisible, ser que constatemos que había otro acceso. Se han viralizado varios casos. En el río Lircay el año pasado, lo que sucedió, fuimos a fiscalizar y era que el dueño de un camping ponía una vara para que los niños no se cayeran al río porque no había ribera, era un cayo. Y él la levantaba, entonces, y había gente en la playa. Constatamos que el acceso era libre y hay situaciones de repente específicas. Esa denuncia no fue admisible, pero fuimos. Estuvimos en terreno constatando eso. Entonces, esa es la manera. Pueden también ir a las oficinas presenciales de la Seremi en cada una de las regiones. Y si están en el mar y pueden acceder más fácil a la Marina, a hacer la denuncia a ellos, y ellos la derivan a nosotros como corresponde. Sí, creo que es súper importante que todos conozcamos la ley, además, porque a veces el cumplimiento de la ley se cautela colectivamente, no siempre, ministro, sobre la base que es lo más indeseable, ¿no? De tener que llegar a formular una denuncia, algo por el estilo. Así que creo que es bien importante subrayar esto. Bienesnacionales.cl, decía usted, ahí están los formularios para poder denunciar, y por supuesto todos quienes veranean o en cualquier momento del año, que sepan que la ley es como usted la describe, para que podamos hacerla cumplir entre todos. Queríamos llevarlo a otro tema, porque estamos viviendo días bien dramáticos en San Antonio. Con esta toma, nosotros aquí en los últimos días hemos tratado de explicar que hay una contienda entre objetivos que en principio cada uno por separado son deseables, el respeto a la propiedad privada, pero por el otro lado está el derecho a la vivienda. Pero, ministro, para no quedarnos en el tema de San Antonio, y sabiendo que le corresponde protagónicamente al MIMBU más que a su cartera, creo que tenemos que hacer una reflexión respecto a qué es lo que está pasando con esta proliferación de campamentos por todas partes, y cuál es la política pública de largo plazo que nos puede llevar a enfrentarla de mejor manera. Desde lo que corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales, ¿qué reflexión podría hacer usted? Sí. Bueno, el fenómeno de los campamentos es algo que viene hace varios gobiernos sucediendo. Hay problemas bien estructurales relacionados, por un lado, con migración, por otro lado, con el precio del suelo, que ha encarecido mucho la construcción de viviendas. Y como gobierno lo estamos abordando desde que formulamos nuestro programa de gobierno y desde el día 1, por un lado, con el plan de emergencia habitacional, agilizando la construcción de viviendas sociales, y por otro lado, disponiendo cada vez más suelo, fiscal o privado, para la construcción de vivienda. Como Bienes Nacionales tenemos un rol bien importante en este sentido, porque por un lado estamos trabajando en agilizar la disposición de terrenos para la construcción de vivienda social para el MIMBU. Estamos muy contentos con los logros en ese sentido, porque las metas que nos propusimos ya las hemos cumplido antes de que termine el gobierno, pero además estamos disponiendo suelo de calidad. Nos acostumbramos mucho
durante varias décadas a que las viviendas sociales se construyeran en la periferia de las ciudades y quedaran muy mal conectadas y Por eso Santiago es como es, po. se viviera Sí, mal. sí, po. Y eso también incidió en la proliferación de campamentos, porque mucha gente dijo, bueno, entre vivir lejos, mal, chuta, me voy a tomar un terreno un poco mejor ubicado. Entonces también hay que asumir la responsabilidad que hemos tenido como Estado en generar condiciones que llevaron a muchas personas a tomarse terreno y el Estado tiene que adelantarse, el Estado tiene que ser previsor de lo que puede ocurrir, de los estímulos negativos que generan ciertas políticas, y por eso estamos poniendo a disposición terrenos fiscales bien ubicados en las ciudades, que se les podría haber sacado otro tipo de partido, pero que su mayor rentabilidad social, pensamos nosotros como gobierno, es ponerla a disposición del derecho a la vivienda. Y en ese sentido, hemos avanzado bastante, por ejemplo, en la recuperación de inmuebles fiscales que estaban en desuso por parte de otras instituciones públicas. Es bien significativo lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas, que tenían regimientos en los centros de las ciudades, pero las ciudades se los fueron comiendo. Entonces también para las Fuerzas Armadas se resultó incómodo quedar con regimientos en el centro de las ciudades. Y con ellos tenemos un trabajo desde el día 1 para disponer de otros terrenos en las afueras de las ciudades para que haya un progresivo alejamiento del centro de las ciudades y disponer estos suelos para vivienda social. Hay ejemplos súper concretos. El regimiento Buin en Recoleta. Hay más de 2 hectáreas en las faldas del cerro que ya vamos a disponer a vivienda social, ya volvieron a ser fiscales. En el centro de la comuna de Valdivia se va a volver a construir vivienda social en nuestro gobierno, gracias precisamente al acuerdo que tuvimos con el Ejército para disponer una parte del campo militar de Valdivia. Lo mismo en Pudeto, en Punta Arenas. Vamos a volver a construir vivienda social en el centro de la ciudad de Punta Arenas en ese caso. Región en la que ya cumplimos la meta del plan de emergencia habitacional, además. Entonces, de esta manera, disponemos suelo de calidad que a la gente le permita estar cerca de su trabajo, cerca del metro, de la micro, cerca del equipamiento de salud, de educación. Todas esas cosas también contribuyen a desincentivar la ocupación ilegal de terrenos, que muchas veces lo que buscan es satisfacer el derecho de la vivienda, pero el Estado tiene que adelantarse. Y de esta manera, disponiendo más suelo, pero sobre todo suelo de calidad para vivir dignamente, es el sello de nuestro gobierno. ¿Y cómo ve, ministro? Bueno, este es un problema de Estado, como usted lo decía, se arrastra de años el plan, el problema habitacional. ¿Cómo ve el avance del plan de emergencia habitacional? Usted viene, bueno, llegando hace poco, pero de todas maneras me imagino que lo tiene más bien visto, sobre todo teniendo en consideración lo que está pasando con la megatoma de San Antonio, que, claro, a pesar de los esfuerzos de gobierno, los esfuerzos que tenga cualquier gobierno, en realidad van a seguir pasando estas cosas, porque es un problema que se arrastra desde mucho tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. Las cifras del MIMBU indican que vamos muy bien. Al terminado el tercer año de gobierno, ya más del 70% de la meta del plan de emergencia habitacional está cumplida. Y eso no es razón para cruzarnos de brazos, sino que para el último año de gobierno terminar de hacer los últimos esfuerzos para cumplir esa meta. Bienes nacionales tienen un rol importante por lo que les decía recién. Nosotros disponemos mucho suelo fiscal, y el suelo fiscal, si bien no es la mayoría del suelo que se dispone, porque Servicompra terreno privado también y tiene terreno privado, es suelo de calidad. Es suelo de todos los chilenos que podría usarse para otras cosas y se destina para esto. Entonces, el esfuerzo por cumplir con el plan avanza bien y, como te digo, poniéndole también calidad y la disposición de suelo para un banco de suelo, es decir, para adelantarnos y mirar a futuro. Ok, cumplida la emergencia habitacional. No se va a acabar la urgencia tampoco. Y ahí estamos disponiendo de mucho suelo con este fin, insisto, bien ubicado, porque también tenemos que pensar en garantizar una forma digna de vivienda, no hacer como hacíamos antes como Estado en tirar la vivienda social en la periferia de la ciudad. Eso genera otros problemas de segregación, de falta de acceso a servicios. Y de cohesión social. Bueno, este tema, ministro, da para hablar todo el día, bien apasionante, excede mucho a bienes nacionales, lo incluye pero lo excede. Sí. Porque, claro, uno de los problemas sociales que pienso tenemos en Chile es que las clases sociales no se encuentran físicamente, ¿no? Y eso tiene que ver con el diagnóstico que usted hace. No queríamos dejar de preguntarle respecto a la polémica que ha involucrado al Ministerio de Bienes Nacionales, que es en buena parte la razón por la cual usted llegó al cargo. Así y que tiene que ver con la fallida compra de la casa del expresidente Allende ahí en Guardia Vieja. Habiéndolo visto desde afuera al principio y estando adentro ahora,
¿qué reflexión hace respecto a en qué falló el gobierno o cómo fue que se llegó a este punto que es unánimemente, porque yo he escuchado incluso a los propios partidarios del gobierno decir que es un autogol, ¿no? ¿Qué diagnóstico hace respecto a qué fue lo que pasó? Primero creo que hay que ser súper honesto. O sea, uno mirándolo desde afuera, yo comprendo perfectamente la sorpresa que genera, cómo se comete un error de esta envergadura, y eso hay que asumirlo. En política se cometen aciertos, se cometen errores, y lo importante es que cuando se cometen errores, asumirlos y corregirlos a tiempo. Toda actividad humana está llena de... esto no lo maneja la inteligencia artificial, digamos. Y lo importante es asumirlo, y como gobierno el presidente ha sido el que ha instalado este principio desde él hacia abajo, digamos, de ser súper transparente cuando se cometen errores y no disfrazarlos, no taparlos, no quitarles la gravedad. Y creo que eso contribuye también a crear más confianza, porque si decimos que todo está bien, miel sobre hojuelas, nadie cree eso, digamos. Eso está detrás también de la desconfianza que hay hoy día en la política, y plantear cuando se cometen errores está bien, sobre todo cuando no llegan a tener efecto como es este caso. Yo quiero ser súper claro en eso. ¿Cuál es mi reflexión? Que se debió haber alertado tempranamente de que esto no podía llegar a puerto, alertado con lo que correspondía, ¿ya? Eso no se hizo, habiendo varias instituciones involucradas, y lo que me corresponde hacer a mí, al menos desde Bienes Nacionales, es ver que estas cosas no se repitan. Ahí hay algunos procedimientos que tenemos que mejorar, porque en todas las instituciones, públicas y privadas también, uno a veces, como trabajador, tiende a enfocarse en su función estrictamente. Entonces pasa un papelito frente a ti y tú revisas lo que te corresponde revisar y no la globalidad. Eso le corresponde a la autoridad, y por eso el presidente hizo valer la máxima responsabilidad política. Pero en el ministerio estamos revisando todos los instrumentos para que en el flujo de análisis de este tipo de procedimientos estos errores no se cometan. Y lo estamos llevando con mucha tranquilidad, porque la verdad es que esto fue una cosa súper excepcional en Bienes Nacionales. Es un ministerio que hace súper bien la pega, que administra una cantidad de inmuebles fiscales enorme, que tiene muchos instrumentos: arriendo, concesiones gratuitas y onerosas, ventas, expropiaciones, donaciones. Es un ministerio súper especializado, donde la norma es hacer las cosas bien. A mí me interesa reivindicar eso. Pero hay algunos procedimientos que se pueden mejorar, y lo estamos llevando con tranquilidad, porque esto no llegó a tener ningún efecto jurídico. Lo bueno fue que se detectó el problema a tiempo, no se perfeccionó ningún contrato, no se aprobó. Yo lo sé porque tendría que aprobarlo yo con un decreto, y no lo voy a hacer, ya decidimos no hacerlo. Entonces no tuvo ningún efecto. Lo importante, volviendo al comienzo quizás de mi respuesta, es sacar lecciones y que estas cosas no se repitan nuevamente, y volver a conversar sobre el fin que tuvo este intento, que es resguardar patrimonio histórico muy relevante para todo el país, de dos presidentes fundamentales para la democracia. Hoy día la democracia está en muchos lugares del planeta bajo asedio, y en el país es muy importante disponer de inmuebles donde se tomaron decisiones para defender la democracia, a disposición de una ciudadanía y de las nuevas generaciones, para que conozcan la historia, la verdad, no le cuenten cuentos, que hoy día es más fácil que antes vender la pomada. Pero contar la verdad de la historia, contar la verdad de por qué llegamos a la dictadura, por qué salimos, cómo salimos de la dictadura, es importante. Y ese patrimonio histórico que le pertenece a todos los chilenos, desde Bienes Nacionales vamos a reivindicar que es algo necesario, y vamos a seguir a disposición de ese tipo de políticas. Ministro, me quedó dando vueltas algo que mencionó respecto a que no se alertó. En información que se ha dado a conocer públicamente se ha dicho que sí se alertó, y me gustaría saber cuál es su análisis al respecto, más bien político. ¿Cómo lo ve? Porque se dice que se alertó más bien políticamente, que esto podía tener un impacto comunicacional, lo judicial o lo jurídico. ¿Cómo lo evalúa? No solamente como en términos judiciales, sino que cómo lo evalúa políticamente. Sí, bueno, yo valoro todas las investigaciones que se han hecho, y uno tiene que estar disponible y no molestarse por todas las investigaciones que se hacen y levantan. Es parte del ejercicio de la democracia y del periodismo. Pero efectivamente es como tú dices, se ha dado cuenta de que se levantaron alertas políticas, alertas jurídicas, pero uno trabaja con papelitos, como dijo alguna vez un ministro, con alertas concretas, diciéndote, mira, ¿qué norma no se cumple? ¿Qué artículo de qué norma? ¿Quién es el responsable? Y lo que yo he visto en este mes y medio ya que llevo como ministro, estudiando todo el expediente de este procedimiento, es que efectivamente la alerta que correspondía haber levantado, que esto no se iba a poder llevar a término por lo que implicaba para
personas que iban a comprar vender la casa, no se hizo, digamos. Y uno cuando es autoridad sabe que eso es lo importante. Yo te digo, esto se ve mal, yo te puedo decir, bueno, pero se puede arreglar. Pero es distinto a que te diga esto no se puede hacer. Digamos, y eso es lo que no se hizo. No es lo mismo algo políticamente inconveniente que algo ilegal. Exacto. Hay un nivel de gravedad muy distinto. Exacto. Entonces, y ahí tú ponderas como autoridad, bueno, corro un riesgo, lo hago, lo explico, lo defiendo, pero si no te dicen que esto no se puede hacer, es distinto. Es distinto. Entonces, eso no se ha levantado hoy día en ningún artículo y con los antecedentes que yo tengo me consta que no se hizo. Y por lo mismo yo llegué con otro equipo. Hicimos algunos ajustes en los equipos de confianza, jurídicos, que son los que nos están permitiendo recuperar, digamos, la senda que se traía hasta antes de este episodio. Sí, esto es, voy a decir al final algo que es antiperiodístico, pero no importa. Que ojalá en otro momento, cuando ya la ministra no sea ministra y la senadora no sea senadora, y cuando no existan estas inhabilidades, una propiedad como esta se pueda resguardar. Sería realmente una lástima que esa casa terminara dedicada a fines que no son públicos, porque evidentemente lo patrimonial es súper importante. Pienso en la casa del presidente Frey, aquí cerca en Hindenburg, que se ha convertido en un museo y en buena hora, y qué bueno que todo el mundo sabe que ahí vivió Frey y que no sea una casa igual que cualquiera, ¿no? Y yo creo que ese es el trasfondo que por eso decía el ministro que es antiperiodístico, porque tiene que ver, creo yo, con el trasfondo de la discusión, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y yo creo que corresponde defender el interés público que hay detrás, no solamente de resguardarlas en general, sino que pasen al patrimonio fiscal, porque el fisco tiene distintas herramientas para administrar un inmueble. Si queda en manos de un privado, que puede tener un interés en protegerlo, los privados tienen más debilidades para administrar, menos acceso a fondos, menos posibilidad de establecer alianzas para administrar un inmueble. El Estado puede llegar a entregar en concesión gratuita a distintos tipos de instituciones, universidades, fundaciones, estar detrás como sosteniendo con sus espaldas también inmuebles de este tipo. Entonces eso es algo que yo voy a defender, que corresponde que esté en manos del fisco con sus espaldas para administrarlo de una manera permanente, con una visión de largo plazo, con sostenibilidad también. Ministro, yo quiero preguntarle algo que es como pregunta de rigor. ¿Cuál es el desafío de bienes nacionales para este año, pensando en que es el último de gobierno, pero además pensando en que es una cartera del Frente Amplio, que es la coalición o más bien el partido del presidente, el legado que podría dejar también la cartera, ¿cómo lo evalúa mirándolo desde esa óptica? Sí, efectivamente, mis predecesoras fueron ministras también, parte del Frente Amplio, pero es un ministerio con autoridades de ambos sectores de la coalición de gobierno. El subsecretario Sebastián Vergara milita en el PPD, tenemos una excelente relación, trabajamos como un solo equipo, y eso me gusta mucho porque uno pone en ejercicio una capacidad de gobernar entre fuerzas políticas distintas que yo creo que da mucha fuerza de futuro también. Uno se siente muy cómodo trabajando en esta coalición de gobierno, y en el Ministerio de Bienes Nacionales creo que es un reflejo de eso. Para este año, mira, yo llegué en enero, nos queda un año, yo no me voy a poder poner a improvisar y a inventar cosas. Además estuve al principio en el ministerio como jefe de gabinete de la ministra Toro, entonces la verdad es que mi gestión va a ser una gestión de continuidad, de abrochar metas que estamos logrando, contribuyendo al plan de emergencia habitacional, contribuyendo a la recuperación de muchos sitios de memoria, que ya hemos avanzado mucho, agilizando la disposición de inmuebles fiscales para el fomento productivo, sobre todo para el esfuerzo de la transición energética, disponiendo de terrenos fiscales, sobre todo en el norte del país, para la producción de energía verde. Y todas esas metas las hemos continuado, y este año nos interesa también dejar capacidades mejoradas instaladas en el ministerio. Pueden cambiar los gobiernos, pueden cambiar las prioridades de las autoridades, pero los ministerios tienen que tener más fuerza. Y por eso también nuestra agenda legislativa este último año se va a fortalecer, volviendo al tema de las playas. Estamos trabajando, ya hicimos las indicaciones a un proyecto de ley que traspasa el otorgamiento de concesiones marítimas desde el Ministerio de Defensa hacia bienes nacionales para tener una administración más integral del territorio, que este problema de las playas demuestra de que es algo muy necesario. También, por el tema de acceso a playas, queremos hacer algunas modificaciones normativas para fortalecer la capacidad que tiene el Estado y que todos los veranos, que no vamos a poder evitar que los patúos de siempre cierren una playa, pero sí vamos a poder mejorar la capacidad del Estado para evitar que esto suceda.
y queremos dejar esas capacidades instaladas en la infraestructura institucional del Estado, de manera que bienes nacionales el día de mañana, esto que ha hecho durante nuestro gobierno de ser un ministerio bien importante, lo sea porque tenga capacidades y no porque se le ocurra a una u otra autoridad, sino que quede un ministerio que resguarda el patrimonio. Los bienes nacionales son, por definición, los bienes de la nación toda. Entonces va intrínsecamente en el interés de la mayoría de las personas que el Ministerio de Bienes Nacionales haga bien su pega. Entonces, como te digo, continuar con las prioridades, inmuebles fiscales para el fomento productivo, para la emergencia habitacional, para la defensa y protección de los derechos humanos y la memoria, y por otro lado, un Ministerio de Bienes Nacionales con facultades más poderosas para ejercer su rol de resguardo, defensa del patrimonio de todos los chilenos. Hemos conversado con el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa. Ministro, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias, ministro. Y con esta conversación llegamos al final de nuestro noticiario. Son las 8:59. Sigan en la compañía de nuestra radio. Nos volvemos a encontrar a la 1 de la tarde y, por supuesto, este noticiario vuelve el próximo lunes a las 8. Que estén muy bien. Nos escuchamos.